¿Alguna vez te has preguntado cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cómo sé cuál es el camino o la dirección correcta? Yo también me he hecho esa misma pregunta una y mil veces. Entender el camino por el cual recorremos no siempre es tan fácil, pero sabemos que no estamos solos en esto. Entendiendo mi llamado con Elba Isabel Luzón. El Señor sabe los planes que tiene para nosotros, aunque diariamente nos cuestionamos a nosotros mismos sobre cuáles son los caminos correctos que debemos de tomar en esta vida, ya que no entendemos claramente cómo es el camino. Pero es el desafío diario el poder entender que el Señor tiene planes para nosotros y que nosotros solo debemos de confiar en Él, caminar con Él y pedirle a Él que nos permita ver nuestra vida como Él lo ve. Hemos estado recorriendo este camino entendiendo nuestro llamado. Más bien, creo que este es el segundo episodio eh, de este pequeño conversatorio que he querido diseñar para cada uno de ustedes. Recordando que todos tenemos un llamado en esta vida. Hay un para qué en nuestras vidas y muchas veces tendemos que pasar por diferentes procesos para entenderlo. La vida, la sociedad nos invita a ir por caminos muy diferentes a los que Dios tiene preparado para nosotros. Pero Dios en su gran misericordia siempre nos devuelve a su plan original. He tenido personas en mi vida que me han acompañado a entender cuál es el camino que Dios ha diseñado para mí. Y no creas que ya lo he encontrado. Sigo explorando y sigo creciendo en el llamado de Dios para mi vida. Hay muchas historias que han impactado mi corazón y que más adelante podremos compartir de jóvenes que han dicho al Señor, heme aquí, y han caminado con Él, ha cambiado todo su camino y han esperado ver los planes de Dios para su vida y han permitido más bien que Dios cambie toda la historia para realizar una nueva. En el episodio anterior les hablaba sobre el joven rico. Jesús eh, le había dado una prueba muy difícil, o más bien lo había retado a hacer algo que para él era muy complicado. ¿Recuerdas esta historia de Marcos 10:20, donde Jesús, un joven se le acerca a Jesús y le habla acerca de todas las cosas buenas que ha hecho? Le habla acerca de los mandamientos que sigue, cómo cree en Dios y cómo ama todas las cosas. Y Marcos 10:20, me gustaría que vayamos a la palabra y echemos un vistazo en esta historia. Dice que este joven, después de haberle preguntado a Jesús cómo ganarse el reino de los cielos, Jesús le había respondido que tenía que seguir todos los mandamientos, amar a su prójimo como a sí mismo, amar a Dios y todo lo demás. Y él le había dicho, le había contestado en Marcos 10:20, Maestro, todo esto, refiriéndose a los mandamientos, lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado. Jesús en ese mismo instante lo amó. Jesús estaba contento por este joven, pero faltaba una cosa más. Lo duro fue la respuesta de Jesús para él. Una cosa te falta, le dice Jesús. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entrégalo todo. Entrega todo lo que tienes. Quizás no era que Jesús quería que este joven quedara pobre y en la calle. Jesús no quería que este joven simple y llanamente fuese como un mendigo más en las calles, pero él quería ver qué tan dispuesto realmente él estaba a negarse a sí mismo y a negar la dependencia
que él tenía en sus propios bienes. Estaba este joven confiado y afirmado en sus riquezas. Jesús quería ver qué tanto él estaba dispuesto a confiar en él y no en la seguridad de vida que sus bienes le brindaban. Pero dice los versículos más adelante, el afligido por estas palabras se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Fue tan grande su aflicción que él se fue y olvidó la hermosa conversación y el hermoso encuentro que tuvo con Jesús. Quizás tú y yo no tengamos muchas riquezas, ni seamos como este joven tan ricos e importantes en la sociedad, pero seguramente haya algo que Jesús nos está pidiendo que entreguemos o que hagamos para estar completos en Él. Crecí en un hogar cristiano. Mis padres asistían a denominaciones diferentes. Amaba asistir a ambas iglesias para acompañarlos. Pero no fue hasta mi adolescencia cuando empecé a sentir que necesitaba plantarme en un lugar. Así que tenía que decidirme por una de las dos congregaciones. Ya no podía nadar en dos aguas. Necesitaba afianzarme. Aunque crecí en un ambiente cristiano, yo oré mucho por esto hasta que el Señor me mostró el lugar donde debía estar. Y aunque crecí en este ambiente y tenía pleno conocimiento de la palabra, fue hasta la edad de 15 a 16 años cuando me di cuenta que no bastaba con conocer de Dios y seguir los mandamientos. Necesitaba entregarme por completo. No era suficiente decir, soy cristiana porque mis padres me han traído aquí durante toda mi vida. No era suficiente ser parte del grupo de danza o tener talentos y ponerlos al servicio de la iglesia por un gusto o porque se necesitaba hacer algo. Esto no era suficiente. Yo necesitaba tener un acercamiento por completo al Señor, arraigarme y cimentarme en la palabra. Y fue así como el Espíritu Santo, puedo decir, despertó este sentir en mi corazón y me llevó a darme cuenta de que yo era una pecadora, de que mis padres no podían expiar mis pecados y que yo necesitaba tener un encuentro y aceptar a Cristo en mi corazón. Y a esta edad, entre 15 y 16 años, asistí a un concierto de una de mis artistas favoritas en aquel entonces. Y allí recibí a Cristo en mi corazón y dije, aquí estoy, Señor. Ya no quiero ser una más. Ya no quiero ser lo que mis padres dicen que soy. Yo quiero entregarme por completo a ti. Ya no quiero, como el joven rico, solo conocer los mandamientos y cumplirlos. Yo quiero entregarlo todo. A partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. Ya no iba a la iglesia porque mis padres no me llevaban o me llevaban a mí y a mis hermanos y nos incluían en todo. Empecé a buscarle a Él con un espíritu dispuesto a escucharlo y seguirlo. Lo entregué todo. Bueno, esa parte en mi adolescencia. Y durante ese tiempo de crecimiento, el Señor fue abriendo mis ojos y fue llenándome de su amor hacia las almas y fue capacitándome para lo que iba a venir más adelante para mi vida. Todos tenemos un comienzo, tenemos sueños, anhelos, pero Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros, aunque no lo podamos ver. Él quiere que entreguemos hasta lo más mínimo de nuestro ser. Y quizás no sean esas riquezas terrenales, estas riquezas económicas de dinero o bienes como este joven. Quizás necesites entregar tu actitud, necesitas entregar tu carácter, necesitas entregar tus decisiones,
Necesitas entregar tu profesión, sueños, anhelos. Hay algo que tenemos que entregar para que podamos ver a Dios moverse en nuestras decisiones y tomar nuestro futuro en sus manos. Buscar entender nuestro camino, como le he titulado a este espacio, no es fácil. Pero más que entenderlo, yo siento que Dios quiere que abracemos su palabra, lo abracemos a Él y empecemos a confiar en Él. Y en esa confianza plena en Él, y en esa dependencia plena de Él, entonces Él nos llevará al camino correcto. Él nos guiará las decisiones que necesitamos tomar en el lugar preciso y en el momento indicado. No busques entender, solo busca entregar. Entrégalo todo y Él hará. Hoy oro porque tú, al igual que yo, en un momento de tu vida te des cuenta de cuál es el lugar donde Dios quiere que estés. En este caso, para mí fue una de las 2 congregaciones que visitaba. ¿Qué es lo que Dios quiere que le entregues? En mi lugar fue mi carácter y mi fe, que estaba basada en lo que mis padres nos enseñaron, y tenía que hacer la transición en lo que yo creía y en lo que Dios estaba mostrándome a mí en ese entonces. Pídele al Señor que te guíe a entender cuáles son los cambios que Él quiere hacer en tu vida para empezar a moldear el camino que Él tiene para ti. Gracias por acompañarme en este espacio y oro para que el Señor guíe tu corazón en todo tiempo.